Bueno, buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Nuestra semana número 9, curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. El tiempo se nos ha ido muy rápido y ya estamos en semana 9. ¿Hace cuánto estábamos en semana 1 viendo temas pues de un pequeño repaso? Yo me he percatado que en cada una de las clases que se van desarrollando es un repaso, pero un poco más más profundo, un poco más técnico en cuanto a términos, a uso de leyes, en cuanto a la información que se les traslada. Y eso va haciendo de que no solo se haga el repaso, sino que se tenga tal vez la percepción de un nuevo aprendizaje. Es lo que he tratado de hacer en cada una de las clases que he preparado para ustedes. De verdad, lleva tiempo preparar la clase. Cuesta andar viendo o ideando de qué forma no hacer tan tediosa la clase, porque pues es entendible, ¿verdad? Que solo uno está de este lado hablando. Puede que ustedes tengan dudas, puede que ustedes tal vez quieran hacer algún comentario, compartir alguna experiencia que han tenido, porque no me queda la menor duda de que también tienen ustedes su recorrido en el ámbito de la investigación, si no todos, muchos o algunos, y eso hacía antes más amenas las clases, pero me hace recordar aquella imagen que circula en redes sociales que dice: "Éramos tan felices y no lo sabíamos". Y hoy por hoy también somos felices y no lo sabemos, porque perdemos el tiempo recordando: "Ay, antes era más bonito", pero hoy tenemos esta facilidad y el aprendizaje, el mundo no se detuvo. Entonces, pues, es un poco más difícil, un poco más complejo, un poco menos dinámico, pero, pues ya hemos pasado 9 semanas de este segundo ciclo, de este segundo semestre, y creo que ha valido la pena porque, pues, al menos, pienso de que les ha interesado la clase. Espero que así sea con cada una de las clases que ustedes reciben. Eh, pues, deseo de verdad que toda esta semana que recién está terminando haya sido de mucha bendición y prosperidad. Y para los que hemos tenido días no tan buenos, días, pues, de prueba, le digo yo, días difíciles, pues lo bueno es de que pasan. Y hoy estamos ya en una jornada estudiantil eh, que esperemos que sea muy productiva y muy próspera, ¿verdad? Que a ustedes se les pueda quedar todo para que puedan sacar esas notas excelentes que siempre han venido sacando en su segundo examen parcial, porque ya viene, ya se viene el examen parcial. Así que, bueno, para esta semana el tema es fijación de la escena. O sea, ¿cómo se va a fijar cada indicio en la escena del crimen y el planteamiento de la hipótesis criminal? Son dos temas bien importantes, porque vemos que el éxito de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, va a depender del paso uno, es decir, del trabajo en el escenario criminal. Y en el escenario criminal, cada quien tendrá que plantearse su hipótesis criminal. Esa hipótesis que va a ir plasmada y va a ir planteada en su plataforma acusatoria. Y al plantearla en su plataforma acusatoria, definitivamente tiene que trabajarla para que su plataforma probatoria tenga éxito. O sea, todo tiene que ir de la mano. No me voy a hacer yo una hipótesis criminal y luego mis pruebas van a ir encaminadas no a esta hipótesis, sino que a otra. Vemos aquí esa importancia de esa lógica jurídica que yo siempre he dicho, bueno, al menos creo que ustedes la reciben en los primeros semestres. En mi casa de estudios la recibíamos, ¿qué? A mitad de la carrera. Al menos para mí fue muy difícil comprender y entenderla. Increíble lógica jurídica, por muy fácil que parezca, es bastante complicada, pero conforme vamos avanzando ya en la doctrina y la práctica, vemos cómo se van acoplando y nos van haciendo esa clase de lógica que en su momento fue compleja, muy entendible en la realidad. Así que esa es la importancia del tema de hoy, fijación de la escena e hipótesis criminal, según pues lo que establece el programa de estudios para este curso. El objetivo de la clase. Bueno, siempre lo que he buscado es de que ustedes puedan, a lo largo del desarrollo de cada una de las clases, es de que ustedes puedan establecer, de verdad, comprender la importancia del trabajo criminalístico realizado en un escenario delincuencial. Es esa importancia del trabajo, haciendo énfasis que el éxito de la misma depende de la forma en que se coordine el trabajo en el lugar.
así como las diferentes hipótesis criminales que puedan surgir en la mente del investigador. Y no solo en la mente del investigador, en la mente del fiscal, en la mente del elemento policial, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo coordinado. Y en un escenario criminal, como lo hemos venido viendo, no debemos trabajar solo con una hipótesis criminal. No se puede, porque debemos descartar todo lo que pasa, todo lo posible. Y cualquiera que diga, no, hombre, eso es imposible. Recordemos el caso de las quesadillas que yo les comentaba. Sí, creo que fue a ustedes que se los comentaba el semestre pasado. Era algo para cualquier persona, algo tan cotidiano, algo tan burdo, pero fue algo que, como es algo, son situaciones que se dan muy en la intimidad del hogar, ni el investigador, ni el técnico, ni el fiscal, ni el policía vieron extraño que hubieran unas quesadillas en una casa. Sin embargo, el morador, el único sobreviviente, sí se percató que eso no era normal. Y acudió a la fiscalía y le dijo, mire, fíjese que habían unas quesadillas que no habían. Si encontramos, porque de todo hay en la viña del Señor, como dice el dicho, ¿verdad? Si él se hubiera topado con un investigador o con un fiscal que le dijera, ay, usted por lo que viene, no, hombre, o se le escucha y luego se va a comentar con los comentarios con los compañeros de trabajo y decir, el señor lo que viene a decir, miren, algo tan sencillo, ¿cómo no van a ver quesadillas en una casa? Bueno, en mi casa no hay quesadillas, casi no hay, a menos que alguien me las traiga de lejos, ¿verdad? O las regale, o yo las compre cuando salgo, pero al contrario no hay quesadillas. Entonces, son esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes, que le van a permitir a usted realizarse no solo la hipótesis, sino un trabajo exitoso. Porque yo estoy segura que en el caso de las quesadillas, todos los que estaban ahí se plantearon una hipótesis, cualquier tipo de hipótesis criminal, pero jamás le dieron a la acertada, al menos en el momento de los hechos. No se pudo. Entonces, es importante. ¿Y por qué dirán ustedes, por qué habla tanto de la hipótesis? Mis alumnos, los que estuvieron conmigo en el tercer semestre, tercero y cuarto semestre, sí, porque el tercer semestre se ve solo la parte general, la parte del Código Penal, la parte general. Eso es casi solo doctrina, doctrina, doctrina. Y luego ya en la parte especial del Código Penal, que ya se entraban a ver los delitos, a analizar los delitos, ahí ya les enseñaba yo cómo plantearse una hipótesis criminal. Y para poder plantearse una hipótesis criminal, tienen que responderse esas 7 preguntas. Yo siempre lo he dicho, ¿quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Dirán que es algo muy simple, muy aburrido, muy sin sentido, porque de hecho así lo vimos nosotros, que éramos los que estábamos en el trabajo de campo. En ese tiempo yo era auxiliar fiscal, no era agente fiscal. Y cuando nos llegaron a decir que había que hacer una hipótesis criminal, todos decíamos, pero ¿por qué? ¿Para qué? Hoy por hoy se ve la importancia de esa hipótesis criminal. En ese entonces no entendíamos porque hacíamos solo el trabajo de campo, de campo, de campo, y quien hacía el trabajo ya de proceso, el procesal, era el agente fiscal. Él sí comprendía bien la importancia de una hipótesis criminal. ¿Y dónde radica la importancia de esta hipótesis? Hoy necesito, por favor, que tengan a la mano su código procesal penal. No sé si en lo que lo sacan de su mochila o lo van a prestar a otro salón de clases. No, eso era antes, ¿verdad? En las clases presenciales. Donde decía, puedo salir al baño y cuando regresaban, ya regresaban con su código, a saber ni a dónde lo iban a prestar. Entonces, necesito que nos ubiquemos en el artículo 332 del Código Procesal Penal. 332 bis. Acusación. Aquí habla ya en el título segundo del procedimiento intermedio. Estamos hablando en esa etapa en la que la fiscalía ya concluyó con recabar todos los medios de investigación. Es decir, la etapa preparatoria ya quedó atrás y estamos dando paso al procedimiento intermedio. Ese trabajo criminalístico, ese trabajo de investigación ya fue hecho en la etapa preparatoria. Y ahora la hipótesis criminal, su hipótesis criminal se va a ver planteada en una acusación. Artículo 332 bis. Con la petición de apertura de juicio se formulará la acusación que deberá contener. Y no señala, ¿verdad? Pero yo siempre he hecho énfasis en que el éxito de su acusación, para que ni el juez ni la defensa se la voten o se la destruyan, o como dice uno, me despedazaron mi acusación, o se la despedacen, es
plasmar su hipótesis criminal, habiendo respondido cada una de esas preguntas, quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, en el numeral 2 del 332 bis, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Esta calificación jurídica ya la debe de tener. ¿Por qué? Porque en la primera, si usted está planteando una acusación es porque ya tiene sujeta a proceso a una persona, a una o varias personas. Y ya tuvo que haber sido ligada a proceso por medio de un auto de procesamiento. En el auto de procesamiento, el juez le da la calificación jurídica por la que va a quedar ligado a ese proceso. Y ese delito es el que usted va a plasmar como requisito que le requiere la acusación, el 332 bis numeral 2. Relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. Yo, como siempre les he dicho y presumo a mis jefes, porque eran gente muy enojada, algunos ya descansan, algunos ya brilla para ellos la luz perpetua en su camino, algunos ya fallecieron, pero me enseñaron a trabajar muy bien. Es lo que yo considero, ¿verdad? Y pienso que sí, cuando hago la comparación hoy por hoy con el trabajo que hacen otros compañeros, sin prejuzgarlo, porque cada quien trabaja muy a su manera. Pero bien, la verdad que lo estoy juzgando. ¿Por qué? Porque no es el más adecuado. Hemos visto que el elemento de Policía Nacional Civil, el trabajador que va a cubrir o a proteger un escenario criminal que lo acordona, debe de rendir su informe, es decir, su prevención policial. Y vimos cuáles son los requisitos de la prevención policial. Pero ¿qué pasa? Incluso yo tuve un compañero que era fiscal y me decía, no, hombre, ¿por qué te haces tantas bolas con la acusación? En la prevención policial está todo. Yo decía, no puedo hacer, yo, fiscal, no puedo hacer sin menospreciar, ¿verdad? El trabajo del policía, no lo voy a copiar. Y hay muchos fiscales que lo que hacen es, para esta relación clara, precisa y circunstanciada, copiarlo de la prevención policial. Y no, porque si no, aquí el código se lo estableciera. Para el efecto deberá transcribir lo que en su momento, procesal oportuno, redactó Policía Nacional Civil que llegó al lugar de los hechos, el primer policía que llegó al escenario criminal. Y no es así. Entonces tiene que llenar esos requerimientos en forma clara. Y no estoy diciendo que el policía no lo haga. El policía es muy minucioso y muy detallado en su prevención policial. ¿Por qué? Porque pone que siendo motivo de su comparecencia, ¿verdad? En su prevención policial, que siendo las 15 horas con 30 minutos de este día, cuando se encontraban haciendo un recorrido de rutina en tal lugar, a 3 cuadras, por así decirlo, del lugar de los hechos, la operadora de turno les indicó que se debían constituir al lugar de los hechos, por lo que, siendo 2 o 3 minutos después, porque no hay mucho tiempo de diferencia, se constituyeron al lugar ya indicado, estableciendo que efectivamente se trataba que sobre la avenida, Quinta Avenida y Cuarta Calle, zona tal, se encontraba boca arriba, boca abajo, o de lado, o atado, o en el interior de un vehículo, en el interior de un tonel, en el interior de bolsas plásticas, el cuerpo de una persona de sexo masculino de aproximadamente tantos años, quien posteriormente fue identificado como fulano de tal, o quien por no ser identificado fue trasladado como XX a la morgue del organismo judicial. O sea, dan mucho detalle, y es cierto, tiene que ser clara la exposición que usted va a hacer en la acusación, pero tiene que ser precisa, puntual, circunstanciada, o sea, hágale un resumen al juez de lo que la prevención policial está diciendo. Pero recuerde que la prevención policial es algo que está redactado de lo que observó el policía en el momento. El policía desconoce qué recabó usted en la etapa preparatoria. Si al momento de la prevención policial no había sido identificado, no va a poner usted quién fue por no tener documento de identificación, fue trasladado como XX. No, aquí es claro, preciso y circunstanciado. Preciso, tiene que ser exacto. Una relación clara y precisa. Y yo nunca he entendido de verdad, y lo hacía porque así me lo enseñaron y así fue la costumbre, porque usted, fulano de tal, el día tal, no, o sea, porque usted
¿de dónde sacaron el porque usted? O sea, pero la costumbre al final se vuelve ley, ¿verdad? Y es parte de la redacción de las acusaciones. Yo decía: "Ay, no, qué poco técnico". Algunas de las mías, cuando me dieron a mí la libertad de hacerlas, yo jamás puse el porque usted, fulano de tal. Relación clara, precisa y circunstanciada. Ahí tiene que cambiar usted la redacción, tiene que volverse más técnico. Al señor fulano de tal se le realiza la siguiente relación clara, precisa y circunstanciada. El día tal y tal de los porque usted. No, nunca he compartido que inicie la acusación con esa frase, pero todas las acusaciones inician así. No sé por qué, tal vez lo ven bonito, pero ay Dios. Bueno, me quedé un poco con el objetivo de la clase, porque desde allí vemos qué tan importante es ese trabajo que se realiza, el trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, ese trabajo criminalístico de campo que están haciendo al inicio del escenario criminal, se va a plasmar en una hipótesis que más adelante va a crecer transformándose en una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le va a atribuir a una o varias personas en específico. Y todo tiene que ir demostrado, porque como les decía yo, de su plataforma acusatoria, que es esta toda la acusación, se va a desprender la plataforma probatoria. O sea, usted va, de lo que usted dijo en su acusación, lo va a tener que probar. Y no se vale aquello de que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, aquí no aplica eso. Bueno, entonces, habiendo dicho cuál va a ser el objetivo de la clase, pues espero que todo salga bien, que nos podamos comprender bien el tema. Nuevamente empiezo con esta imagen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la fijación del escenario criminal. Los indicios que se van a encontrar en un escenario criminal. Indicios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí están en torre de tribunales. Pero vayámonos un poco más en nuestra imaginación, ubiquémonos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar que estamos en la granja, en una granja de un centro carcelario. Y que hubo una trifulca y que hubo, bueno, hubo un montón de fallecidos. Ustedes ya saben cómo son los motines. No lo hemos visto, o al menos yo así no lo he vivido, porque gracias a Dios nunca he estado adentro cuando hay un motín. Pero lo vemos, los medios de comunicación ahora le dan cobertura sí o sí, ¿verdad? A todo. ¿Qué pasa si ya usted está como al mando del equipo? Cada equipo policía lleva su mando, cada equipo de técnicos lleva su mando, el auxiliar lleva su mando, o sea, ya es el mando de todos. Ya están todos los mandos dispuestos a trabajar, ya fijaron los indicios. El cadáver es lo último que se toca, según el trabajo que realizan los técnicos. Primero van recogiendo todo lo que está alrededor y el cadáver, que también es indicio, es lo último que se trabaja. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el cadáver está boca abajo? Porque hay formas bien caprichosas en que quedan los cuerpos. Está boca abajo y resulta de que no se le pueden ver sus brazos porque pues quedó sobre sus brazos. Ya empezó el proceso de rigidez. ¿Y qué pasa si al darle vuelta se percatan que tiene una granada en la mano? Una granada de esas explosivas de fragmentación. La granada, yo jamás he visto y poco sé de explosivos, pero tengo conocimiento de que tenemos aquí parte del grupo estudiantil, un magíster en criminalística, creo yo, o criminología, no sé, pero tiene su maestría en estos temas muy, muy puntuales, muy específicos. Supongo que usted, mi estimado magíster, conocerá mejor que yo esos términos, porque yo de balística y de explosivos, pues con toda humildad se los digo a todos, sé poco. Pero sí tengo entendido de que una granada, una vez que se le ha quitado el seguro, la espoleta, creo que se llama, y al soltarla es donde, al liberar esa presión de la mano, es donde ya activa para poder explotar. Recordemos que el cuerpo la tiene apretada, el cadáver, y que por la misma rigidez está apretada. ¿Cómo se va a trabajar ese cuerpo? ¿Cómo se va a trabajar ese explosivo?
¿O cómo se le va a quitar la granada de la mano porque no se sabe, no se logra ver si le quitó el anillo de seguridad o aún lo tiene? Porque si aún lo tiene, pues creo que no será tan complicado, pero tampoco fácil, fácil. ¿Cómo va a hacer usted para trabajar eso? ¿O cómo va a atacar el trabajo que hizo el grupo en el escenario criminal, en el caso de que usted sea abogado defensor? ¿Cómo le va a decir al tribunal, honorables miembros del tribunal? Trabajo que se hizo en el escenario criminal no fue el correcto. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque el cadáver tenía una granada de fragmentación y la fiscalía lo trabajó de esta forma, cuando lo correcto era esto y esto y esto y esto. O sea, ¿cómo hace uno para saber esos temas muy puntuales? Bueno, pues para eso se pide apoyo. Tiene que coordinar con policía, le va a decir Policía Nacional Civil, conoce muy bien el trabajo, que a veces no le dicen a uno porque uno llega con mucha arrogancia, el auxiliar fiscal o el fiscal, de verdad, eh, o de muy mal carácter. Entonces dicen, nada, que mire el que hace. Porque lo vi, yo lo viví también. Ya que mire qué hace. Él dice que puede, que mire qué hace. Pero yo me quito de aquí porque si la granada se activa, yo no me quiero morir. Me hago para atrás. Tiene que coordinar con alguien de explosivos de la Policía Nacional Civil. Ellos sabrán de qué forma lo van a trabajar, los expertos, el conocedor. Aquí no puedo llegar yo y decir, bueno, yo aquí aprendo. Recordemos el empirismo que hablábamos, que mencionaba Hans Gross, el padre de la criminalística. El empirismo, solo ese conocimiento empírico lleva a conocimientos pedantes, y es muy cierto. O sea, se tiene que combinar la práctica, o sea, lo empírico, lo que se va aprendiendo, con la teoría. Por eso esta imagen, ¿verdad? Pero sigamos, ya entramos de lleno. La escena de los hechos. Esta es una presentación que lo vimos la semana pasada. Y ya sabemos que es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar. Nuevamente, es importante recordar que aquí entran en práctica los conceptos teóricos explicados anteriormente, sobre todo el principio de transferencia. Yo hago mucho énfasis en este principio de transferencia de indicios. Me llevo y te dejo, por así decirlo. Y me encantó aquello de no contamino y no me contamino. Son dos principios que a mí de verdad me encantan y trato de aplicarlos en todo lo que se puede en mi vida. Este principio de transferencia de indicios asegura que el delincuente, como ya ustedes lo saben, siempre dejará indicios de su presencia en la escena de los hechos, los cuales deberán ser descubiertos. Y ayer en las noticias, bueno, ha venido saliendo esta noticia desde hace como 2 días antes, de 2 cuerpos que encontraron en uno de los municipios de Guatemala, de aquí del departamento de Guatemala, 2 cuerpos de mujeres. Uno, no sé, o sea, yo me perdí un poco, la verdad, no, le soy sincero, no le puse importancia a la noticia hasta que ya le empezaron a dar más cobertura, que ya empezamos a saber que habían incluso protestas por la muerte de estas 2 personas, de estas 2 mujeres. Y me llamó la atención el llamado que hizo una familiar de ellas y dijo, hago un llamado al Estado de Guatemala para que por favor se investigue qué sucedió con mis familiares. 2, hago un llamado a los medios de comunicación para que por favor no distorsionen las noticias. ¿Por qué? Porque caemos aquellos nosotros que somos muy prejuiciosos. Y yo estoy segura que no solo yo, sino todos, o la mayoría. Nos dejamos llevar por las primeras impresiones. ¿Qué nos hizo creer a nosotros, o al menos a mí, cuando vi una mujer apareció en el fondo de un barranco donde corría agua, si ustedes se dieron cuenta, fluía agua ahí, no era agua empozada, sino que circulaba, pasaba. Cuerpo de una persona de joven, solo dijeron que era joven, yo me percaté ya con el cuerpo de la hija. ¿Y qué tinte le daban los medios de comunicación? Pues no lo decían directamente, pero le hacían creer a uno, le transmitían de una forma muy sutil que posiblemente era una rivalidad entre 2 grupos delincuenciales. Y eso no, bueno, eso se volvió tan común aquí en Guatemala, ya nos volvimos tan insensibles ante estos hechos, ya están de trámite. Bueno,
Pero cuando ya la familia se percató de que le estaban dando ese tinte de rivalidad entre 2 grupos, dijo: "No, ella no pertenecía a este grupo. ¿Y dónde está la mamá? ¿Qué pasó con la mamá?". O sea, veamos todo el entorno del escenario criminal. Me hace recordar mucho el caso de las quesadillas. ¿Por qué? Porque según ya se ha ido ampliando un poco la información, dice que estas 2 personas, madre e hija, estaban en el interior de su casa, fueron sacadas de su casa y aparecieron muertas, muy parecido. Pero ayer que ya el vocero de Policía Nacional Civil estaba diciendo que había información privilegiada, privilegiada. No quiso decir que era información en reserva, porque pues es función del Ministerio Público, pero me encantó mucho cuando él dijo, fue muy preparado el vocero. Me gusta cómo habla él, es muy técnico. Dice, Policía Nacional Civil y Ministerio Público han estado trabajando en este caso y hace cuenta con diferentes líneas de investigación. Tiene sus diferentes hipótesis criminales, no una, tiene diferentes. Hemos trabajado con cámaras de seguridad, hemos trabajado con no sé qué, y se cuenta con información privilegiada. Le digo yo a mi esposo, "Ay, está en reserva la investigación". Ay, sí, me dijo él. Y todavía él mencionó algo. Dijo, que se iba o se estaba trabajando con las diferentes hipótesis, no usó esa palabra específica, pero se dijo en sus diferentes líneas de investigación, buscando el autor intelectual y el autor material. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho y lo vi en el trabajo que he realizado. Encontrar el autor intelectual y demostrar que es el autor intelectual es uno de los trabajos más complicados que puede haber en un escenario criminal. ¿Cómo va a demostrar o cómo se demuestra lo que pensó? ¿Cómo? Si regularmente el autor intelectual es muy cuidadoso, es muy minucioso, a menos que el autor material diga, no, pues yo esta no me la como solo, yo aquí la comparto y digo que fue. Pero no nos tenemos que quedar solo con lo que dice, no estamos como en el sistema sajón, que bueno, pues si confiesa, ahí está. No, aquí se tiene que demostrar. El material dijo que él fue así, ¿cómo lo demuestro? ¿Por qué? Porque nuestro sistema es eminentemente acusatorio. Está la presunción de inocencia. Tiene que ser citado, oído y vencido en un juicio previo. No que solo citado y vencido. No, oído. Y lo que se escucha de él se tiene que eh, destruir. Porque obviamente la persona no va a decir, ay, sí, soy culpable. Y si dice soy culpable, no es válido. Porque recordemos que la Constitución Política de la República establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Y ahí no lo están obligando, ¿sí o no? Pues no se sabe si fue obligado a declarar, a autoimputarse él esos hechos. O sea, es bien complejo. Yo decía, qué trabajo tan difícil, trabajar esa escena del crimen. Una escena del crimen que ni siquiera sabemos si estábamos ahí donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, no se sabía si era la escena primaria, la escena intermedia o la escena secundaria, o el lugar así, el epicentro, el núcleo de la escena, no sabíamos si era ese. Y si fue ese, donde estaba la joven, había sido lavado, el agua se había llevado lo poco que pudiera haber. Cualquiera dirá, bueno, en la sábana hay que buscar fibras, hay que usar vello, cabello, pero ¿y si sí había? ¿Y el agua lo lavó? ¿O en el cuerpo de la víctima pudo haber fluido corporal y el agua lo lavó? O sea, es bien, bien delicado. No delicado, difícil. Porque yo me quedé viendo en una de las noticias, se vio donde los bomberos estaban abajo, ellos aseguraron el cuerpo en una parihuela, en esas camillas que ellos llevan, ataron, aseguraron el cuerpo y lo llevaron ya a la superficie, a una superficie plana. ¿Qué podía encontrar el fiscal? ¿Qué iba a encontrar el cuerpo, el equipo de trabajo en el cuerpo? Estaba lavado, ni siquiera se sabe cuánto tiempo
se estuvo en remojo, por así decirlo. Estuvo lavado el cuerpo para poder descartar cada una de esas hipótesis que ellos se fueron planteando. Ese principio de transferencia de indicios, para mí, más difícil de buscar por el agua. El cuerpo de la madre, sí, ahí sí no escuché, como que se enfocaron más en la joven. Era una jovencita, creo que tenía 16 años, era estudiante, una persona que podía ser o que aspiraba a tener un mejor futuro. ¿Quién con tanta hazaña? Ahora bien, pregunto yo, a priori para ustedes, porque recordemos de que la relación clara, precisa y circunstanciada debe llevar la calificación punible que se le atribuye. Para ustedes, ¿qué delito es? Así a priori, con lo que ustedes han visto, con lo que hemos visto en las noticias o con lo que yo les he contado. ¿Qué delito? Homicidio. Simple, 123. Asesinato, 132. Femicidio. Ay, ese no recuerdo, creo que es el 6, 7 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Cuál de esos 3 podría ser, según ustedes? ¿Y por qué? Y pregunto nuevamente, en el trabajo que se está haciendo, el trabajo criminalístico, trabajo de campo, ¿pueden haber agravantes? ¿Pueden haber circunstancias que vayan a modificar la responsabilidad penal? Según ustedes, ¿sí, no? ¿Cuáles? Pregunto yo, ¿cuáles son las circunstancias que modifican la responsabilidad penal? Recordemos de que aquí esta clase de métodos y técnicas va muy de la mano con el Código Penal y con el Código Procesal Penal y las otras leyes especiales que hay en materia penal. Podríamos encontrar aquí así, con lo que hemos visto, sin ir a investigar más. ¿Existe alguna circunstancia que vaya a modificar la responsabilidad penal? Creo que les estoy planteando, sí. ¿Sí o no? Bueno, ese sería un tema a discutir en forma presencial. Pero quise poner de ejemplo estos 2 hechos que son recientes. Incluso salió una fundación diciendo, bueno, ellas recibían apoyo aquí con nosotros. Y les pregunto, por favor, este es un tema, porque yo no sé si ustedes van a llegar a ser asesores o van a trabajar en alguna fundación o en alguna organización no gubernamental o algo sin fines de lucro o con fines de lucro, no sé, o ustedes van a ser dueños de su propia ONG o van a ser dueños de su propia fundación. Pero algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, uno se vuelve muy crítico ya con el paso de los años, ya cuando uno se vuelve viejo, analiza más este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque una persona en la fundación dijo, ay, sí, ellas 2 venían a recibir terapia, porque pues sufrían violencia por parte de alguien cercano a ellas. Pero la madre no quiso denunciar. Estaba pensando si denunciaba. ¿Es correcto eso? Una fundación, dice, la madre no quiso denunciar. No sé si me captan a dónde quiero llegar. ¿Es válido que ella salga diciendo eso? Que no quiso, o sea, no quiso. Recordemos quiénes deben denunciar. ¿Quién va a realizar una denuncia? Aquí no se establece de que solo la persona interesada va a ir a denunciar. Vámonos al 297 del Código Procesal Penal. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal
el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. Porque esta fundación no denunció, si incluso hasta estaban dando terapia. Ya cuando una persona va a pedir terapia es porque de verdad ya se volvió muy crónica la situación, porque ya hay un riesgo. Y a veces recibe terapia no el que tiene que recibirla, sino el que de verdad la merece. Aquí considero que la terapia debió recibirla el agresor primero. Ellas también, bueno, pues para que se valoren un poco más y se empoderen, empoderar a las mujeres. Porque la violencia lo que va haciendo es ese detrimento en cuanto al estado de ánimo, a la autoestima. Bueno, entonces empodero y también curo a este, o trato de rescatar al agresor, al victimario, porque somos personas como repetitivas en patrones de conducta. O sea, no sabemos si los agresores, cómo vivieron ellos. Me hace recordar, ustedes vieron esa persona que le estaba golpeando a su hija. Era una bebé de 8 meses y que en cuestión de 3 minutos le propinó 51 golpes. Y que quería que se callara y que decía, hoy sí se calla, hoy sí se calla. Y se callaba y le pegaba y le pegaba. O sea, era imposible que se callara. Los de mi generación, hace poco tuve una reunión con unos clientes y hablábamos precisamente de eso, comentábamos y decía él, mi generación, porque somos así, eh, paisanos en edad, digamos, decían, mira, licenciada, yo no sé si a usted su papá le pegaba, me decía, o su mamá le pegaba, y ahí Dios le voy, a mí me agarraban sin piedad. Y no había que, ay, que me voy a ir a presentar una denuncia. No. Entonces, éramos criados de esa forma muy militarizada, porque yo así la describo. Mi educación fue muy militarizada. Todo con tiempos, todo con plazos. No sé, como que mi papá ya estaba, no sé, creía que ya nos había marcado que íbamos a ser abogadas con mi hermana, la siguiente, y una es administradora de empresas, dos somos abogadas y otra es pedagoga. Entonces, empezaba todo con tiempos. Bueno, se levantan a las 5, de 5 a 5 y cuarto se bañan, de 5 y cuarto a 5 y media me tienen que ir a barrer porque él tenía un negocio, me lo limpian, de 5 y media a 6 lo tienen que limpiar, tienen que sacar todo, de 6 a 7 regresan a la casa, se arreglan y se van al colegio, 7 y cuarto ya tienen que estar en el colegio sentados, 7 y media empiezan sus clases, salen a las 12, 12 y cuarto las quiero en la casa, de 12 y cuarto a 1 almuerzan, a la 1 y cuarto las quiero nuevamente en el local porque me van a ayudar a limpiar, a recoger y todo, a guardar. Luego regresamos a las 3, de 3 a 5 se hacían tareas, a las 5 ya cada quien tenía su asignación que hacer en la casa. Una ponía el café, otra hervía los frijoles, porque en ese tiempo no teníamos refri, en lo que mi mamá hacía tal cosa, o sea, todo con tiempos. Y así crecimos y lo vimos normal. Pero conforme yo fui creciendo, me di cuenta de que no era la mejor manera, desde mi perspectiva, para criar a mis hijos. Y dije, no, esto ya se acaba aquí, ese militarismo familiar, se acaba. O sea, ya con mis hijos tuve otro pensamiento y cada una de mis hermanas también. Pero nosotros quisimos romper esa forma de educación. Hay personas que no, hay personas que creen que funciona y lo siguen repitiendo. Recordemos que antes de que surgiera la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pues era tan normal por cultura de machismo que el hombre le pegara a la mujer, que la mujer fuera sometida, sumisa, así en extremo al hombre. Y yo siempre he dicho que una relación no tiene que haber sumisión por parte de uno ni otro, sino que tiene que haber amor, respeto y todo eso que puede considerarse hasta cursi, pero para mí es importante en una relación. Pero si hay una ley de femicidio y violencia contra la mujer, es porque de verdad era mucho, ¿ya? Era tan normal que el hombre le pegara a la mujer y que la mujer tenía que aguantar, ¿verdad? Porque para eso se casaba. Entonces, tiene que estar viendo uno qué hay detrás de estas personas. Como decía César Lombroso, su teoría ya de 1800 tanto. ¿Qué los hace de esa forma? Concretamente, ¿a qué voy con esta madre que le pegaba a su bebé de 8 meses? Ella dijo, así me criaron a mí.
y yo amo a mi hija y quiero que mi hija esté conmigo. Pero a mí así me pegaba mi mamá, a mí así me corregía. Entonces, para ella eso es normal. Saber ni cuánto sufrió ella, ni cuántos golpes le daban a ella por minuto, que para ella es normal. Entonces, ¿a qué voy concretamente con esto nuevamente? Tiene que plantearse su hipótesis criminal, no solo una, sino varias. Debe de trabajar bien ese escenario criminal. Porque en el caso de la niña, de la bebé que fue golpeada, ya cambiando el ejemplo, ¿cuál va a ser su prueba reina? Al momento de hacer una inspección en el lugar de los hechos, tenía que ir a buscar una varita, porque algo así era un poco más grande, que con esa vara le estaba pegando a la niña. O sea, cualquiera dirá, es un palo, un palo. Sí, pero su prueba material, su evidencia material, tiene que trabajarla, tiene que documentarla. Cualquiera dirá, ay, miren, ustedes aquel una piedra se trajo y pasaba. Hasta chiste le decían a uno, y se trae una piedra, pero me sirve. Se trajo una rama, me sirve. Esa transferencia de indicios se va a dar en todo momento y no se debe despreciar cualquier detalle. Bueno, fijación de la escena. Durante esta etapa, el investigador debe asegurar la escena y los indicios que contiene en soportes duraderos para que puedan ser utilizados como material probatorio en caso se conviertan en evidencia. Objetivo de la fijación: mostrar su posición exacta en la escena de los hechos para que las relaciones establecidas a partir de él sean verídicas, así como registrar sus características generales y particulares. Su grado de precisión dependerá de la calidad con que los investigadores, aquí en este caso, como esto fue sacado de una enciclopedia, ¿verdad? Allá en ese país, en México, que fue donde la redactaron, supongo que son los investigadores, pero aquí en Guatemala son los técnicos DICRIS los que van a fijar cada detalle. Esta fijación debe ser precisa y de muy buena calidad. ¿Cómo se va a fijar el indicio? ¿Cómo se va a documentar el indicio? Pues la fijación, pues póngale que no hay mayor problema. Pero ¿cómo lo va a documentar? No puede usted presentar una foto movida. No puede presentar usted un video en el que tiembla demasiado la mano y dice uno, ay, Dios mío, no puedo ver bien qué es lo que está enfocando. O un enfoque borroso. De ellos depende el éxito, de los técnicos de ese trabajo concienzudo, minucioso. De ahí le va a servir a usted en el debate. El indicio es todo aquello que puede estar relacionado con el delito. ¿Qué es un indicio? Es todo aquello que puede estar relacionado con el delito. Indicio. Por muy sencillo que parezca, en el caso de la bebé, digamos, ¿cuál va a ser el indicio? La caja, una caja de madera donde sentaban a la bebé, que la tenían que haber llevado. Si estaba la almohada, pues la almohada en la que le servía de colchoncito. La vara con la que le pegaba al niño. Entonces, mi prueba material al final va a ser una caja de madera y un varejón, porque así, pues así le decían a mí, cuando me sonaban a mí, pásenme el varejón, y ahí iba, pues, para mí. Eso va a ser su indicio. No tiene que ser algo pomposo, no tiene que ser algo así llamativo, no tiene que ser algo que impacte, que sea bonito, no. Es todo aquello que pueda estar relacionado con el delito. Y hay que descubrirlos y fijarlos por pequeños o insignificantes que parezcan. La doctrina nos dice que parezcan, no que sean, porque es algo pequeñito, pero no es insignificante. Parece insignificante, pero a la larga, tal vez al final, esa vaya a ser su prueba reina. Eso va a ser la cereza del pastel que va a convencer al tribunal. O bien, si es defensor, esa va a ser la cereza que va a hacer que el tribunal entre en duda y le va a sembrar esa duda razonable. Y ante la duda, se beneficia al reo. ¿Ya? O sea, hay que descubrirlos y fijarlos. Aunque los hechos delictuosos son diferentes y requieren del investigador una actitud y un proceder según el caso,
En esencia, para toda inspección de indicios en la escena de los hechos rigen los mismos principios de fijación. O sea, igual. Agradezco la receta del té que me dieron. Una alumna aquí muy amable me mandó la receta del té. No me gusta el té, pero ante la necesidad, pues ni modo, se tienen que tomar, ¿verdad? Pero gracias por su receta. Son feos los té, a mí no me gustan. Bueno, prefiero el café. Vamos aquí. Estamos hablando de la fijación de los indicios. La técnica para fijarlos y recolectarlos, ¿será que es la misma de aquí que la que usan los técnicos de ICRIS en Petén? ¿Será que es la misma que usan en Izabal, en Cobán, en qué otro municipio? San Marcos, en otro departamento, San Marcos. ¿Cuántos departamentos hay en Guatemala? En cualquiera de esos departamentos. ¿Será que cada uno tiene su forma de trabajar? ¿O aquel manual de clasificación de normas y procedimientos para el procesamiento de una escena del crimen del año 2013 es el mismo que se va a aplicar a nivel república? Sí. Y la doctrina también lo dice. Toda inspección de indicios en la escena de los hechos se rigen por los mismos principios de fijación. Bueno, vamos aquí. Esta imagen es de la que yo les he venido diciendo que la prensa criticó mucho. ¿Por qué? Pues porque según la prensa hubo contaminación del escenario criminal. Y fue una contaminación que no hicieron animales, no hicieron bacterias, no hicieron curiosos, no hicieron los medios periodísticos, sino que fue la propia fiscalía la que contaminó la escena. Fue la propia fiscalía la que dejó su transferencia de indicios. Se llevó algo de la escena y dejó algo en la escena. ¿Por qué? Porque no tenían guantes. ¿Recuerdan ustedes aquella imagen? La primera donde habían 3 personas. Una señorita que tenía una como bolsa morada en la mano que sí tenía guantes y otros 2 que no tenían guantes. Bueno, pues aquí quise tomar yo la imagen de la que sí tenía guantes. Y vemos que en su mano tiene unos números. Los números con los cuales va a ir documentando y va diciendo, encontré primero este indicio, luego ese correlativo que ellos ponen en cada una de las escenas. Fijación con fotografías. El registro fotográfico es una de las pruebas más sólidas, porque se le da a la fotografía un alto grado de objetividad. O sea, es útil, pertinente, lícita e idónea. La prueba que se aporta con fotografía, si la consideran objetiva. Su fin es conseguir imágenes que muestren claramente la posición de personas, objetos y todo aquello contenido en la escena de los hechos. El cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos mediante tomas generales y discernir los detalles con acercamientos y primeros planos. Es decir, cuando uno ve el álbum fotográfico, un álbum fotográfico que han realizado los técnicos de ICRIS, uno vuelve, si fue uno quien estuvo en el escenario criminal, uno al verlas dice, bueno, esto no lo vi, ay, aquí estaba esto. Hay detalles que uno no pudo observar porque pues es muy complejo el trabajo que se realiza en la escena del crimen. Pero ya al revisar las fotografías, al ver ese álbum fotográfico, tiene que ser revisado por el fiscal porque es el que, si se necesita, se va a poner a la vista de testigos y peritos para que reconozcan lo que usted va a querer demostrar según su acusación, según su plataforma acusatoria. Por eso que esa fotografía tiene que hacer varias tomas. El fotógrafo debe, no solo 1, 2, 3 fotos y ya, no. Debe darle a usted diferentes fotos a diferentes distancias para que eso le permita observar nuevamente los detalles. Y si no es uno, no fue uno el que estuvo en el escenario criminal,
para que ya al momento del debate a los peritos técnicos o a los peritos testigos o a la propia defensa le permita ilustrarse qué fue lo que ocurrió. Y uno como defensa lleva ya también su línea de su plan de trabajo en el debate, su plan para destruir la hipótesis, su plan para destruir esa relación clara, precisa y circunstanciada. Y a uno le dan las fotografías en fotocopia. Entonces no logra ver uno detalles, pero ya en el debate, cuando se está diligenciando la prueba documental, que se exhibe a cada uno de los sujetos procesales, ya le ponen a uno el álbum fotográfico y uno ya las ve y dice, ay, sí, sí, en mi foto que me dieron a mí de fotocopia, no se ve esta pastilla, y aquí está, esta me va a servir. Entonces empieza uno a hacer sus anotaciones, ver foto 5, hay tal cosa. Le permite regresar a ese tiempo o le permite ubicarlo en ese lugar donde no pudo estar desde el inicio. Es importante mencionar que toda fotografía debe ir acompañada de un testigo métrico para tener una referencia real sobre el tamaño y la proporción de los diferentes elementos. Se debe fotografiar todo. Ningún detalle debe pasar desapercibido. La idea es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Y aquí yo lo aplico diferente. O sea, conforme el trabajo que yo vi que realizaban mis compañeros. Aquí no es la idea, es no levantar ninguna prueba. Aquí es la regla, es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Hoy por hoy, en el trabajo que realizan en la actualidad, los técnicos no pueden levantar ninguna evidencia, ningún indicio que no ha sido fotografiado. Se fija con los números, testigo métrico, se documenta con fotografía y con video. El video, dice uno, bueno, está bien. No hay video, se descompuso la cámara de video, se descargó porque ya hemos estado trabajando todo el día y en algún momento pues las cámaras se les agota la energía, es como los teléfonos, como cualquier, una computadora. Bueno, está bien, no me lo documentes con video, pero sí con fotografía y por favor muchas fotos. Y ahora que las cámaras son digitales, se les pone en su memoria y no se acaban. Yo recuerdo en mis primeros tiempos estaban y toma y toma. Y luego decía, tengo que cambiar rollo. Y cambiaban el rollo de las cámaras. Hemos ido avanzando también con la tecnología, que a la larga ha hecho un poco más fácil el trabajo de los técnicos, de los recolectores de indicios. Por eso aquí que no se les olvide, se debe fotografiar todo. Ningún detalle debe pasar desapercibido. Y la regla es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Fotos panorámicas. Retratan áreas amplias desde diferentes puntos cardinales. Son tomas globales de larga distancia que se usan con fines de localización y para mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró. Se recomienda hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes, las fotos panorámicas. Aquí nos está diciendo cuál es la importancia, cuál es el fin de las panorámicas. Se les pregunta a ustedes en el examen, ¿cuál es el fin de las fotografías panorámicas? Bueno, fijar la localización y mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró. Que van a retratar áreas amplias desde diferentes puntos cardinales. Fotos de acercamiento, plano medio. Así se conoce también las de acercamiento, plano medio. Son tomas fotográficas realizadas a corta distancia que permiten ver una cantidad razonable de detalles del sujeto u objeto, al igual que revela el entorno en donde se encuentra. Se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos. No es tan amplia, no es una distancia grande, es mediana, que le va a permitir no enfocar un punto en específico, pero sí algo más cercano, algo más concreto. Por eso dice aquí, muebles. Por ejemplo, usted quiere documentar un mueble, una mesa de noche, donde hay gotas de sangre o gotas de líquido rojo, posiblemente sangre, porque dice uno, no puede decir a priori uno que es sangre, porque uno no es técnico, uno no es perito.
para poder establecer qué es sangre. Y si es tinta, y si es sangre de algún animal. Entonces dice, se describe una mancha líquida de color rojo, posiblemente sangre. Si usted quiere documentar esa mancha de posible sangre en la mesa de noche, la foto panorámica tiene que documentarle, por ejemplo, la habitación en la que se encuentre. La de acercamiento o de plano medio ya le va a documentar la mesa completa. Ya no le va a abarcar el closet, no le va a abarcar la cama u otros muebles que hayan, que sí le va a captar la panorámica. Entonces ya vemos aquí la diferencia entre la panorámica y la de acercamiento o plano medio, como se le llama. Vamos a las fotos de detalle o de primerísimos planos, así se conocen también las fotos de detalle. Son tomas fotográficas de grandes acercamientos que señalan las particularidades de los indicios asociativos. Ya entonces, la panorámica mucho, la de plano medio, pues algo más concreto, y la de detalle o primeros planos ya le va a señalar algo particular del indicio que usted quiere documentar y que se asocia a su escenario criminal. Se usan para indicios tales como pelos, fibras, huellas digitales, casquillos, proyectiles, uñas, orificios de proyectil tanto en la víctima como en sus ropas y muchos otros detalles que se consideren importantes. Cabe recordar la necesidad de que el testigo métrico aparezca en la imagen. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que vemos el número que nos va a indicar el correlativo de ubicación de indicios. Tenemos un casquillo y un testigo métrico. El testigo métrico, como se dice ahí, nos va a permitir establecer el tamaño correcto del indicio. Porque en la fotografía se ve chiquitito, pero en la vida real es pequeño, pero no tanto. Y entonces, si ya el indicio está embalado, y dice uno, bueno, ¿y el casquillo como cuánto medía? Pues para ver si es lógico que haya cabido en este lugarcito, en este lugar, o que lo hayan encontrado en un lugar tan grande. Ah, según el testigo métrico mide, no sé, 2 centímetros. Ah, sí, 2 centímetros. Ah, no, es posible que sí. O sea, le va a dar a usted con exactitud el tamaño de lo que están documentando. Vamos a lo que les he venido mencionando también, la fijación por video. Su uso ayuda a relacionar las diferentes partes de la escena registradas fotográficamente. La simplificación de las cámaras modernas hace que esta herramienta tenga un alto grado de maniobrabilidad. La gran ventaja es que las secuencias permiten obtener una idea muy real de todos los elementos presentes en la escena de los hechos. Igual, las cámaras de video no son, de ahora no son como las de antes. Antes eran grandes y pesadas, y ahí iban mis pobres compañeros cargando todo a la escena del crimen. O son más livianas, y como dice aquí, que en la actualidad tienen un alto grado de maniobrabilidad. En algún momento, la defensa puede sembrar la duda, o alguno de los objetos procesales puede sembrar la duda de qué tan confiable es ese video. ¿Pudo haber sido manipulado? ¿Pudo haber sido editado para solo mostrar las partes que a uno le interesan o que le convengan? Así como la tecnología ha ido avanzando, también han ido avanzando esas técnicas para poder hacer menos confiable o menos creíble cierta diligencia de investigación. Por ejemplo, el video. Cuando en los casos reales, por ejemplo, la víctima, porque me ha tocado ser abogada defensora, la víctima dice, ay, sí, yo tomé video y aquí está en mi teléfono. Yo destruyo ese video con argumentos. Y siempre digo, ¿qué certeza tenemos de que está todo lo que se produjo en ese momento, todo lo que sucedió en ese momento? ¿Cómo garantizar que no fue editado el video y que la señora fulana de tal está permitiendo que se reproduzca únicamente lo que le conviene?
Eso es lo que ocurre hoy en día. Es fácil de editar un video, también una fotografía. Pero sí, la fotografía la tomó el Ministerio Público. eh, es más confiable. Fíjense que los debates todavía se le da credibilidad al trabajo que realiza el Ministerio Público. O sea, casi nunca se duda de lo que ellos están haciendo. Que lo hicieron mal es otra cosa, ¿verdad? Pero de que a propósito quitaron, pusieron, mancharon, suprimieron, no, eso sí nunca lo he visto en un debate. Vamos a la fijación planimétrica. Estamos hablando aquí de cómo se fija, cómo se trabaja un escenario criminal. Vimos ya la fijación de los indicios, cómo se enumeran, cómo se documentan con fotografía, con video, y ahora cómo se va a hacer esa fijación planimétrica. ¿Y qué es esto? Consiste en representar el lugar de los hechos a través de un plano o diagrama, en donde los investigadores, aquí yo puse entre paréntesis técnicos porque son ellos los que hacen este trabajo de la fijación planimétrica, podrán consultar de manera objetiva las características físicas del sitio y las relaciones de distancia existentes entre los distintos indicios. La fijación planimétrica es como un planito, un plano, el que van a hacer los técnicos y van a ilustrar. Bueno, ventana, cuerpo, casquillo. De la ventana para el cuerpo habían 2 metros de distancia. Del cuerpo para el casquillo habían 2 metros de distancia. Esto es lo que va a buscar la planimetría. En accidentes de tránsito se usa mucho. Y recuerdo, bueno, yo ha ido, no sé, me da mucha nostalgia recordar cómo se trabajaba antes y cómo se trabajaba mejor, cuando no se tenía toda esta facilidad de tecnología de ahora. Cómo ha ido avanzando también todo lo que se utiliza en el trabajo de la escena del crimen. Recuerdo que antes, allá en 1999, 2000, los compañeros que hacían la planimetría tenían esos metros, ¿cómo se les llama esos metros que van en una cajita y que sacan? Son bien grandes, son los metros que usan en albañilería, ¿verdad? No las cintas métricas que usan los sastres, las costureras, no, esas cintas métricas que se ponen aquí, no, ellos usan unos metros para medir mucho, le decía yo, de los de cajita, les decía yo. Y a veces las distancias eran muy grandes y el metro no daba para tanto. Entonces tenían que regresar el metro, guardarlo de ahí donde habían dejado, volver a estirar el metro y hacían sus planimetrías tan bonitas, tan exactas. No estoy diciendo que no lo hagan ahora, pero ahora usan el odómetro, creo que se llama. Que es esa rueda que va midiendo y que conforme ellos van pasando las ruedas y se va marcando cuál es la distancia que tiene. Es más fácil y muchísimo más exacta, con menos rango de error en cuanto a la medición. Solo déjenme, si no se me va a olvidar, creo que voy a pasar lista en este momento. Ahora he sido un poco más cuidadosa en cuanto a la lista de asistencia, porque quiero ver realmente cuántos están conectados en clase y cuántos van a aparecer en el cuadro final ya de sus clases. No quiero que pase lo del semestre pasado, eran 1000 alumnos y en las clases habían 300 nada más. ¿De dónde me surgieron tantos? ¿Verdad? Y ahí se ve, es por eso de que ahora ya las preguntas no vienen en las presentaciones o en el video de 15 minutos, porque se vio que hay muchas personas que solo sacan la presentación de las preguntas, las responden y luego para los exámenes ahí están presentes. Es válido porque pues ni modo ganaban sus exámenes, pero poco aprendían o nada, porque todo es memorizar, todo es memorizar. Ya la calidad profesional de los egresados de esta casa de estudios no iba a ser muy buena. Entonces, creo que es bueno que hagan esto. ¿Para qué? Para que se aprenda. Para que, pues hay algunas clases que son aburridas, yo no sé si la mía,
en algún momento les parece aburrida o repetitiva, pero aprenden más de algo se pesca de las clases. Por eso es de que ahora las preguntas son de las clases en vivo, ¿verdad? Las clases que se imparten en cada curso. Va, pero retomemos nuevamente esto de la planimetría, ya sea con ese metro, igual no me acordé del nombre, de ese que usan los albañiles, le digo yo, o del odómetro. Tiene que hacer su plano planimétrico, su fijación de la planimetría. Accidentes de tránsito, dónde quedó un carro, dónde quedó el poste, dónde quedó el tráiler, dónde quedó el furgón, dónde quedaron los cuerpos, a qué distancia. Y eso tal vez a uno no le va a servir y dice uno, ay no, ¿para qué? Si ahí está todo, se ven las fotografías. Pero tal vez al tribunal sí le va a servir para poder ilustrarse de mejor manera, no solo con la foto, no solo con el video, también con la planimetría. Y aquí en Guatemala, en cualquiera de los departamentos, sí o sí, tiene que llevar planimetría. Todo informe de un procesamiento de escena del crimen debe llevar su álbum fotográfico, sus cadenas de custodia de los indicios recolectados y a dónde fueron remitidos, su planimetría. Tiene que llevarla. Vuelvo a Dr. Hans Gross, 1847-1975, en su obra Manual del Juez. Describió los aspectos fundamentales que debe contener todo levantamiento planimétrico en ciencias forenses. Mire, esta teoría del doctor Hans Gross empezó a aplicarse desde 1847. Y él indicaba que este levantamiento planimétrico en ciencias forenses debe estar orientado de acuerdo a los puntos cardinales. Hoy por hoy se toma los puntos cardinales como base. El planista debe, por sí mismo, tomar y verificar las medidas. No puede confiar esta operación a una persona extraña a la especialidad. El plano no debe estar sobrecargado. ¿Por qué? Porque lo complementa la fotografía. El croquis debe ser hecho a escala. La escala aplicada debe consignarse en el plano. Su croquis. O sea, si me ponen a mí a hacer ahorita un croquis, no puedo, la verdad no podría. No sé cómo se hace. Es más, me cuesta orientarme dónde está el norte, dónde está el sur. No puedo. No podría ahorita. Pero déjenme, me preparo un poco más y de aquí entre unos 3 años yo ya le puedo hacer bien un croquis. Por eso, incluso, el doctor Gross consideró de que esta operación no la puede hacer cualquier persona, debe de tener esa especialidad. Yo recuerdo que cuando empecé ya a haber delitos contra la vida, el equipo era muchísimo más preparado. Los mejores técnicos estaban en la vida. ¿Por qué? Porque el trabajo era muy duro, necesitaba rapidez, tenía que ser ágil y bien hecho. Entonces, pues, los mejores, este tiene más agilidad para tal cosa, mándenlo a la vida, que integren un equipo de la vida. Y había un compañero que era para hacer los planos, era fantástico. En un debate que yo llevé hace poco, cuando me pusieron a la vista el croquis, decía, he hecho a escala de no sé cuánto, cosa que no entendí tampoco, y vi que lo firmaba. ¿Quién lo firma? Dije, ya es arquitecto. O sea, le gustó tanto ese trabajo que estudió arquitectura. O sea, conoce de números, de escalas, de todo lo que hace un arquitecto, de construcción, de edificar algo. Yo decía, qué lindo su plano. No lo entendía, porque para mí, yo prefiero ver la fotografía, como dice aquí, lo complementa la fotografía. Para mí es la fotografía la que me va a ilustrar. El croquis, pues, a menos que alguien venga y me diga, no, mire, es que me lo interprete, ya lo entiendo. Pero hay miembros del tribunal que de verdad les gusta mucho ver el croquis y leerlo e interpretarlo, lo pueden hacer. Y por lo mismo, el croquis no debe ir sobrecargado. No estoy diciendo que solo los arquitectos puedan hacer croquis.
Hay compañeros que estudian derecho y que hacen unos croquis tan bonitos, tan ilustrativos que sin necesidad de interpretarlos, usted ya sabe qué le está diciendo en ese dibujo. Le está ilustrando bien. Bueno, aquí copié esta dirección para que si alguno quiere profundizar en cuanto a la información que saqué de aquí, pueda hacerlo. Bueno, esto fue publicado el 10 de abril del año 2017 y que establece investigaciones, homicidios, Guatemala, recolección de datos. Cuando hay algún homicidio en Guatemala, la policía, los médicos forenses y los fiscales comienzan a llegar a la escena del crimen. Y una chirriante, solo oigan ustedes el término que usaron, y una chirriante y anticuada maquinaria burocrática del siglo XX se pone en movimiento. Se hacen llamadas, se llenan formatos a mano o digitados en computadores o ambos. Algunos de esos formatos se guardan en archivos en papel. Esta es la percepción que se tiene del trabajo que realiza Ministerio Público y Policía en un escenario criminal. No dejó de molestarme cuando lo leí. Una chirriante y anticuada maquinaria burocrática. Tal vez tenga razón. Pero es lo que se hace aquí y en todos lados. Se tiene que trabajar de esa forma. Yo no conozco una forma distinta ni en aquí ni en algún otro continente, Europa, Asia, África, América, Oceanía, que se trabaje distinto. Siempre va a llegar policía, siempre llegan investigadores, siempre llegan incluso agentes del FBI, dependiendo de dónde se encuentre la escena del crimen, hacen llamadas. Entonces decía yo, ¿y entonces cómo quieren que se trabaje? ¿Cómo InsightCrime.org quiere que se trabaje? ¿Qué propone? Porque es fácil criticar el trabajo. Incluso se los decía yo, que hay veces en que los propios usuarios dicen, ay, no, ¿para qué? Si nunca encuentran nada. Esa sensación de impunidad no solo la tiene la población, lo analizó esta organización. La mayoría de los implicados no cuestionan el sistema que procesa estos casos. Son casillas por marcar en un día lleno de lo que parecen tareas insignificantes que conducen a pocos resultados reales. Siempre sigo en el reportaje de Inside Crime. La tasa de impunidad por homicidio en Guatemala es casi del 95%, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos que esto era la CICIG en sus comienzos, cuando no había perdido su giro de su creación. Poco a poco se fue desviando, ¿verdad? Pero bueno. El 95% de impunidad. Es triste, pero es cierto. Fue un trabajo de investigación que se realizó. Pero, ¿por qué se deberá tanta impunidad en el trabajo de ese chirriante andamiaje burocrático que se realiza? ¿Por qué? Bueno, como dice el meme, no sé, tú dime. Vámonos ya a la hipótesis criminal. Hemos visto el trabajo ya de la recolección, fijación, documentación de los indicios, con foto, con video, con planimetría, con su croquis. Pero trabajemos ahorita algo de la hipótesis criminal. La hipótesis criminal surgió en el Ministerio Público para aplicarse a cada uno de los procesos que llegan en cada una de las denuncias, según la Instrucción General 001-2006 del licenciado Juan Luis Florido, en aquel entonces fiscal general y jefe del Ministerio Público. ¿Qué establecía esta Instrucción 001-2006? Era la Instrucción General para la aplicación de la metodología de la investigación criminal. Aquí, pues plasmé, no la puse toda, ¿verdad? Porque es muy grande, pero sí lo más importante que yo considere para ustedes. Las disposiciones generales. ¿Cuál era el objetivo de esa Instrucción 1-2006? La presente instrucción
institucionalizará una metodología de trabajo para mejorar la planificación, ordenamiento, control y seguimiento de las investigaciones criminales realizadas por los funcionarios del Ministerio Público, que permita una construcción efectiva y lógica de la acusación y demás actos conclusivos. Bueno, antes de esta instrucción, cada quien trabajaba el expediente a su leal y mejor saber y entender. No se había unificado un criterio para que, bueno, aquí en Izabal, en San Marcos, en Santa Rosa, en Alta, Baja, Verapaz, en Retaluleu, en cualquiera de esos departamentos, se va a trabajar igual, cualquier escena del crimen. Este era el objetivo, mejorar la planificación. Y sí, considero de que sí, tenía ese objetivo válido y bueno, ese objetivo. Fines. ¿Cuáles eran los fines de esta instrucción de la hipótesis criminal? En congruencia con lo establecido en la directriz anterior, la investigación criminal es un proceso que requiere de una adecuada metodología para alcanzar los fines procesales previstos en el artículo 5 del Código Procesal Penal, ese artículo que leímos mucho en el semestre pasado. Los fines del proceso. En tal sentido, los fiscales del Ministerio Público deberán utilizar la metodología de la investigación criminal establecido en la presente instrucción para el desarrollo de las diversas investigaciones criminales. No dice para las investigaciones que tengan que ver con delitos contra la vida y la integridad de la persona, para las investigaciones que tengan que ver con la libertad e indemnidad sexual. No, aquí le dice investigación criminal, diversa, cualquiera, todas, le guste o no, tiene que aplicarse. Aquí vemos ya la descripción de la metodología. ¿Cuál era esa metodología? De la instrucción 001-2006. La presente instrucción señala de manera sencilla los pasos que los auxiliares fiscales y agentes fiscales deben seguir en la investigación de los casos que les son asignados, aplicando un método que les permite construir progresivamente una teoría para cada caso. Antes no se trabajaba así, para lo cual se parte de la elaboración. Oigan, aquí es donde surge, aquí es donde parte ya la elaboración de la hipótesis criminal preliminar hasta culminar con la conclusión que les permitirá ejercer con éxito la acción penal ante los órganos jurisdiccionales. La hipótesis criminal que habla en el programa de estudios de métodos y técnicas de investigación criminal 2 para la Universidad Rural de Guatemala no tiene su fundamento en ninguno de los códigos. Perdonarán cómo está mi código penal, pero ya les expliqué por qué. No está en ninguna de las leyes especiales de materia penal, no está en el Código Procesal Penal, porque en la acusación 332 bis numeral 2 solo nos habla de una relación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible. Su fundamento, ya ustedes saben, su origen es la circular 001-2006, que hoy por hoy sigue vigente. Y que buscaba que desde el inicio, al plantearse esta hipótesis criminal preliminar, ¿por qué? Porque podría ir variando en el camino. Una vez confirmada o verificada esa hipótesis, le iba a permitir tener éxito al fiscal en la petición que planteara ante los diferentes órganos jurisdiccionales. De igual forma, la presente instrucción general establece el rol que deben desempeñar los jefes de las fiscalías del Ministerio Público en la implementación. Aquí en numeral 4 ya está específicamente hablando de la hipótesis criminal. Oigan, solo vean esto, lean. Ustedes pueden descargarla, búsquenla en internet también. Les cuesta un poco encontrarla, pero aparece. Les va a tirar aquí todas las instrucciones que están vigentes en la página del MP. Pero aquí les plasmé lo más importante. Descripción de la metodología, numeral romano 2.4. Hipótesis criminal preliminar. Al recibir las diligencias que dan inicio al proceso penal, el auxiliar fiscal deberá analizarlas detenidamente y formulará su hipótesis criminal preliminar, conforme el anexo número 1. El anexo ya no lo puse. Pero, ¿por qué? Porque ese ya es específico para el trabajo que ellos van a realizar de la presente instrucción. La hipótesis criminal es una teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria. O sea, no es que yo ya hice mi hipótesis preliminar y ya
resolví el caso. No, es tentativa y la debe probar, la debe verificar. ¿Con qué? Con los actos de investigación que va a hacer quien se formuló esta hipótesis. La hipótesis criminal deberá estar estructurada con los siguientes elementos. Aquí vemos esas preguntas. ¿Quién, a quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Yo se los digo en un orden distinto, pero aquí aplica el orden de los factores, no altera el producto. Igual son 7 preguntas, las que debe llenar su hipótesis criminal preliminar. En aquellos casos en que no se tenga un sindicado determinado, o sea, que no se sepa o identificado, el auxiliar fiscal anotará en el espacio correspondiente sobre averiguar, SA, sobre averiguar, y dispondrá las diligencias de investigación necesarias para determinarlo o identificarlo. O sea, no hay que, sujeto activo, ¿quién? No sé, te lo dejo en blanco. No, sobre averiguar. ¿Por qué? Porque es el trabajo que va a tener que hacer como Ministerio Público. Encontrar quién hizo, quién es el responsable, quién es el autor de este hecho que le está originando la necesidad de crear su hipótesis criminal preliminar. En aquellos casos en los que el tipo penal no contenga dentro de sus elementos el móvil del delito, es decir, el por qué, el auxiliar fiscal en lo posible dispondrá los medios de investigación necesarios para determinar. Plan de investigación. La hipótesis criminal lleva un plan de investigación. Inmediatamente de haberse formulado la hipótesis criminal preliminar, el auxiliar fiscal deberá elaborar el plan de investigación conforme al anexo número 2 del presente instructivo. Anexos que no puse, el cual comprenderá 3 componentes. Jurídico, el componente jurídico del plan de investigación, que consiste en la determinación del delito por medio del análisis de los elementos básicos que lo conforman, o sea, el tipo penal que le va a dar. Fáctico, que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se ha determinado que cometió. Probatorio. En este momento deben determinarse los medios que se utilizarán para probar cada elemento fáctico y quién será el funcionario o empleado responsable de obtenerlo, así como el tiempo que se estima emplear en su obtención. Este plan deberá ser revisado y aprobado por el agente fiscal, para lo cual bastará su rúbrica al margen del plan. Una circular muy atinada, que nos vino a caer como bomba a todos. 2006, yo todavía estaba en el Ministerio Público, o sea, estaba recién ascendida y cada quien trabajaba a su manera. Entonces vino el fiscal de aquel entonces, Juan Luis Florido, y dijo, no, eso no es correcto. Tenemos que unificar criterios, tenemos que unificar, si bien es cierto, cada escena es distinta, la investigación y el plan de investigación debe ser ordenado. Debe llevar un componente jurídico, fáctico y probatorio en cada escena del crimen. Así que es una circular que se las comparto, al menos ya ustedes la conocen y saben que de aquí, de esta circular, es donde se origina la hipótesis criminal que se va a plantear en cada proceso que está investigando el Ministerio Público y que conlleva un plan de investigación. Primeras hipótesis. Es un tema de especial cuidado. Por una parte, el investigador debe hacerse una idea rápida de lo que posiblemente pasó. Esta primera idea le ayudará a tomar las decisiones adecuadas para la búsqueda y preservación de las evidencias. O sea, es lo que usted se va a imaginar que sucedió, así que a ojo de buen cubero, como se dice, estando en el lugar de los hechos. Lo primero que se le ocurra, esa es su primera hipótesis. Pero como lo establece la instrucción 1/2006, es preliminar, porque conforme usted vaya trabajando, conforme usted vaya desarrollando su plan de investigación o vaya encontrando indicios en el escenario criminal, puede ir cambiando, puede ir variando su hipótesis. Bueno, mi primera hipótesis era esto, pero no. En mi primera hipótesis era delincuencia común. No. Hoy mi hipótesis me lleva a creer que posiblemente sea un crimen pasional o que posiblemente fue un robo que se salió de las manos. No sé, cualquier cosa. Sus primeras hipótesis. Pero por otro lado, es importante que el investigador no intente acomodar los hechos a sus propias hipótesis. Eso es también básico, porque podría pasar por alto indicios relevantes. Bueno, aquí
hay un caso Gregory, que me gustaría que ustedes lo vieran. No todos podemos tener acceso a Netflix, pero ahí hay una serie que se llama Gregory. Es un niño que mataron, que quise que discutiéramos aquí, pero por tiempo ya no me permite hacerlo. Entonces, para los que puedan ver esa serie, muy interesante. Muchos indicios que los investigadores iban acoplando a su única hipótesis. Esto sucedió en el caso Gregory. O sea, por fuerza ellos querían encontrar un responsable y estos indicios los acomodaron al sospechoso. Hubo muertos, hubo ejecutados, hubo de todo y el caso nunca se logró establecer qué fue lo que había pasado. No se supo si los muertos eran los responsables, si los que se suicidaron fueron los responsables, no se supo nada. Entonces, para el que tenga un poco de tiempo y que disponga de ese beneficio, es bueno que lo vea. Bueno, la mente abierta es fundamental, puesto que los investigadores tercos suelen destruir indicios por creer que conocen la verdad antes de realizar el trabajo propio de las ciencias forenses. Es decir, es necesario aceptar en algún momento que estamos equivocados con nuestra hipótesis criminal preliminar. Para eso se necesita una mente abierta. Pero hay investigadores, hay personas, y no lo establece solo mi enciclopedia. No, porque toda esta información yo la saqué de acá. No solo en México, no solo en España, no solo en cualquier país, hay investigadores tercos, como le dice aquí. También los hay acá en Guatemala. Creen conocer que así como es su hipótesis, así pasó. Y que está escrita en piedra esa hipótesis. Y por ese pensamiento cerrado, a veces pueden pasar por alto o no recabar esos indicios por creer que conocen la verdad, por creer, no sé, esos conocimientos pedantes que mencionó Hans Gross, de que incluso ellos pueden realizar el trabajo propio de una ciencia forense. O sea, no, debe de tenerse cuidado. Una hipótesis errónea significará dejar de recolectar cierta clase de indicios, y sin indicios no hay caso ni modo de condenar al culpable o de exonerar al inocente. La humildad le permite al investigador aceptar que está equivocado si la evidencia contradice su hipótesis y le obliga a investigar con mayor profundidad. Era algo que les mencionaba. Cada hecho investigado es único y el investigador debe utilizar la metodología más útil según el caso. Por ejemplo, en los hechos de tránsito, una parte importante del trabajo consiste en la fijación planimétrica y fotográfica de las huellas del pavimento dejado por los vehículos involucrados. Para otro tipo de delitos, los procesos varían y el investigador debe conocerlos para proceder conforme a la situación que se investigue. Bueno, aquí tenía para comentar caso de Boulevard Liberación de Abogado, un caso de Boulevard Liberación, un abogado fallecido que inicialmente se creía porque había sido un hecho de tránsito y así se trabajó toda la escena del crimen. Pero resulta que cuando el cuerpo llegó a la morgue se le encontró un orificio de proyectil de arma de fuego. A veces uno trabaja en la hipótesis equivocada. Y en ese caso se trabajó sobre un hecho de tránsito cuando era un homicidio. Errores frecuentes. En todas las profesiones se suelen cometer errores, pero unos son más significativos que otros y por ello la consigna de evitarlos siempre. Más cuando lo que está en juego es el esclarecimiento de un delito y la posibilidad de que una persona inocente pague por un crimen que no cometió o que un crimen quede en la impunidad. Bueno, muchos de estos errores parecerían triviales y quizás ningún miembro del equipo se percate de ellos, pero durante el juicio, cuando las pruebas aportadas por los forenses son atacadas con argumentos jurídicos de los defensores, el fiscal o acusador, es cuando se hacen evidentes y en ese momento poco se puede hacer para sostenerla, o nada, mejor dicho. El primero es no proteger, esos de los errores, no proteger los indicios de los factores que puedan degradarlos, como el clima, los curiosos o el manejo por parte de personas inexpertas. El segundo se refiere a la recolección propiamente dicha en cuanto a dejar de colectar elementos que podrían convertirse en evidencias útiles. Y el tercero, se presenta en la fijación de los indicios y tiene que ver con la toma insuficiente de fotografías, omitir las medidas en los croquis y embalar de manera incorrecta los indicios. Aquí en Guatemala lo que más ocurre es el mal manejo.
Un minuto, por favor. Ya los dejo. El principio indubio pro reo se configura como un pilar básico del derecho penal moderno y como una garantía inherente a todo Estado democrático y de derecho. Dicho principio hunde sus raíces en el derecho romano y obedece a la idea que para el Estado es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Vemos también a Ulpiano, quien era el que decía eso. En tal sentido, el principio indubio pro reo es un mandato dirigido al juez o tribunal a fin de que no dicte sentencia condenatoria si no tiene una plena convicción de la culpabilidad del acusado. Así pues, si tras la práctica de la prueba el juzgador alberga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, dicho principio le obligará a dictar una sentencia absolutoria. Protección de la escena. La principal función del agente es acoronar el lugar para evitar la destrucción de los indicios. No se espera de él que investigue las causas del crimen o construya hipótesis sobre el posible agresor. Sencillamente, que la escena de los hechos se mantenga intacta para que se pueda realizar bien el trabajo. Así que agradezco el minuto que me dieron de más, con las disculpas del caso. Muchas gracias por su atención. Les deseo feliz fin de semana.